pH que tiene la sangre y el dióxido de carbono. ¿Listo? Nosotros solo nos vamos a basar por ahora en 3 valores, en lo que es la presión de oxígeno, que lo normal es entre 80 a 100. Insuficiencia respiratoria llega a ser por debajo de 60. Perfecto. Ahí está claro. Para poder sacar un PAPI y hacer una clasificación posterior de insuficiencia respiratoria un distrés respiratorio, vamos a utilizar esa presión de oxígeno, ¿ya? Más lo que llega a ser la fracción inspiratoria de oxígeno. Es la cantidad del 100% de aire atmosférico, es la cantidad de oxígeno que nosotros llegamos a respirar. ¿Listo? Pero si llega a tener un aporte de oxígeno, quiere decir que no es un 21%, ¿no? Entonces vamos a hacer una fórmula que llega a ser estándar. Si tiene un aporte de 4 litros de oxígeno, entonces lo vamos a multiplicar ¿por cuánto? No. Estamos sacando con aporte de litros de oxígeno. Gracias. Entonces, si tuviera un aporte con 5, más fácil, de 5, entonces lo vamos a multiplicar por 4. ¿Listo? Le llega a salir 20. 20 vamos a sumar más 20, es una constante. ¿Listo? Entonces, llega a salir 40. En muchas ocasiones también se utiliza el 3. 40. Entonces, 40 es un PO2. Una presión de oxígeno por gasómetro, hagamos de cuenta que será 100. 100 dividido entre 40. Presión de oxígeno dividido entre 40. El PO2. ¿Le llega a salir cuánto? 2.5 por 100. 250. Entonces, eso está dentro de la clasificación que llega a salir de distrés respiratorio leve, moderado, severo. Lo vamos a clasificar entonces un distrés respiratorio moderado. ¿Listo? Pero fíjense que con esa fórmula ya vamos haciendo diagnóstico. ¿Listo? Hoy vamos a hacer la clase del síndrome de distrés respiratorio agudo. En realidad es una complicación severa de la insuficiencia respiratoria, ¿listo? Al ser una complicación, pues parte de lo que es insuficiencia respiratoria también, tiene sus características. Nosotros necesitamos saber reconocer para saber las conductas que vamos a llegar a manejar. Si es necesaria una intubación, es necesario pasarla a unos cuidados intermedios, es necesario el aporte de oxígeno. ¿Cuál es la diferencia entre un distrés respiratorio cardiológico? Entonces, para eso nosotros necesitamos recordar estas gráficas, ¿listo? Que hablan en relación a la circulación mayor y menor, en relación a lo que es el intercambio gaseoso, ¿cierto? Tenemos la circulación en relación a la sangre contaminada o desoxigenada, o que tiene dióxido de carbono, todo lo que ven azul, ¿sí? Fíjense que aquí tendría que ser las ramas de la vena cava superior, la vena cava inferior, la vena cava superior, trayendo toda la sangre desoxigenada hacia la aurícula derecha. Y de lo que son las extremidades inferiores, desde el capilar más pequeño del tejido, más distante de nuestro cuerpo, de la punta de nuestros dedos, está llevando la sangre mediante lo que llegan a ser, si son las piernas, las femorales, llegaría a ser la ilíaca y termina en la vena cava inferior. Ambas, fíjense, con la sangre desoxigenada, con falta de oxígeno, está llegando a lo que es la aurícula derecha, ¿sí? Toda esa sangre entonces tiene que ir a ser oxigenada. ¿Y dónde va a ir a ser oxigenado? En el pulmón. Nuestros 4 o 5 litros de sangre van a circular en cada latido en un minuto circula 60 veces, 70 veces, lo normal es de 60 a 100 veces, ¿cierto? La cantidad de volumen que nosotros tenemos. Si tenemos un volumen escaso, 2 litros
esto, la sangre que tiene que ir hacia los pulmones, ¿qué pasaría con eso? No circula, ¿cierto? No hay perfusión, no hay circulación, entonces va a haber acúmulo de dióxido de carbono. Y aquí toda la sangre oxigenada vuelve por las venas pulmonares a lo que es la aurícula izquierda y por ende a lo que es la aorta y sus distintas ramas, ¿no? Para la parte superior, por las carótidas, sus claves, se distribuyen y así sucesivamente. Lo que nos interesa es ese intercambio. Entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Pero fíjense con todo esto que las ramas vasculares llegan hasta las partes periféricas, o sea, todo nuestro cuerpo tiene una red vascular de una perfusión de oxígeno por dióxido de carbono. Si hubiera alguna alteración, entonces nosotros hacemos hipoxemia, ¿sí? Aquí entonces es casi similar. Es importante que nosotros nos acordemos de estas gráficas. Lo que llegaría a ser, fíjense, en el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, ahora que son similares, bilateral, las manifestaciones van a ser entonces sistémica bilateral. Cuando se trata de una alteración sistémica, tenemos órganos bilaterales simétricos como pulmones, entonces que ambas va a haber similares características de alteración, ¿sí? Esta red capilar, en lo que está llevando sangre desoxigenada por arterias pulmonares, termina en finos vasos que están adosados a los alveolos. ¿Dónde vamos a hacer esta pequeña función? Vamos a oxigenar, ¿listo?, cada glóbulo rojo que llega a circular por ese trayecto, por ese capilar. Dentro de eso, el que va a capturar va a ser la hemoglobina, ¿cierto? Va a dar. Entonces estos glóbulos rojos van a ofrecer su dióxido de carbono hacia la atmósfera y van a incorporar dióxido de carbono. Bien, vamos entrando poco a poco. Entonces, hay una hematosis, hay un intercambio gaseoso en lo que llega a ser la membrana alveolar, ¿sí? Mediante lo que ha sido la circulación, la perfusión, fíjense que la sangre llega desde lo más periférico hasta lo que es el sistema respiratorio a hacer esta función de intercambio gaseoso. Entonces, a ese intercambio gaseoso nosotros le llamamos hematosis, ¿no? Que es el intercambio entre lo que es el medio atmosférico y lo que llega a ser la circulación mediante esta membrana. Lo que nos interesa es esta membrana. Si hubiera alguna alteración, un engrosamiento, ¿fuera igual ese intercambio gaseoso? No llega a ser igual, ¿cierto? Por una membrana como es esta membrana alveolar, la difusión es entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Pero en el engrosamiento nosotros necesitamos saber cuáles son las causas del engrosamiento, por qué se llega a engrosar, por qué hay esa dificultad de hacer ese pasaje de intercambio. Bien, fíjense, si es que no se hace ese intercambio, entonces la sangre desoxigenada va a volver a la misma red vascular. Y ahí estamos haciendo un shunt, que es la comunicación interauricular o interventricular, pasa sangre desoxigenada, ¿cierto?, a la otra cavidad que mantiene la sangre oxigenada. Lo mismo, cuando no hay una capacidad de intercambio, entonces esta sangre desoxigenada va a seguir circulando, va a seguir haciendo la perfusión. En la barrera hematoencefálica, entonces, es la membrana alveolo capilar. Y esta tiene sus capas, tiene 6 capas, que cualquiera de esas se puede alterar. Y ahí se produce una mecánica de una inflamación, edema y para reparación, que sería la fibrosis final. Entonces, la capa lipídica o surfactante, vamos a hacer esta gráfica, la voy a repetir. La capa primera surfactante está en relación al que llega a los neumocitos tipo 1 a producir entonces primeramente el intercambio gaseoso, pero los neumocitos tipo 2, ¿no?, llegan a producir una capa de líquido para que ésta no se colapse, Pero si estos neumocitos tipo 2 disminuyen porque esa membrana se alteró, entonces va a haber
Va a haber un colapso, exactamente. Entonces, cuando llega a insuflarse, hay una mecánica de distensibilidad, ¿no? O compliance, le dice el texto. Compliance es lo que se llega a estirar, a inflar, a hacer una mecánica de distensibilidad. Y tiene una mecánica de elasticidad, de volver el alveolo a su normalidad. En ambas puede haber alteraciones, porque hay alteración o trastorno en esta barrera hematogaseosa, donde podría estar el surfactante disminuido, no se está inflando, o sea, inflar así como un globo que se infla, se llega a distender, no se llega a distender. Y es a veces una de las causas, por ejemplo, en los recién nacidos prematuros, que no tienen muchos neumocitos tipo 2. Hay una escasez por la falta de maduración, que no llegan todavía a producir los neumocitos tipo 2, y este surfactante entonces no lo va a tener tenso el alveolo, ¿cierto? Está colapsado. Entonces, una cavidad colapsada, no hay buen pasaje, no hay una buena ventilación aérea, no hay una capacidad de tener una suficiente cantidad de aire para que dentro de ese aire el oxígeno pueda incorporarse hacia el medio circulatorio. Entonces, es una de las alteraciones, ¿cierto? Cuando hay un proceso infeccioso, también hay una descamación de esta capa epitelial, de esta capa celular que llega a producir. Bueno, el epitelio alveolar también puede ser alterado, puede haber rupturas. Cuando hay un proceso inflamatorio, nosotros hemos hablado de lo que llegan a ser las interleucinas, leucotrienos. Leucotrienos, por ejemplo, aumenta lo que es las paredes capilares, hay una vasodilatación, hay una broncodilatación, ¿cierto? Entonces hay salida de sustancias de lo que es el torrente sanguíneo hacia el alveolo cuando hay esta alteración del proceso inflamatorio. Hemos hablado que dentro de la sangre, ¿sí?, no solo es el componente hemático, hay sustancias químicas que son los mediadores químicos, hay sustancias electrolíticas, sodio, potasio, cloro, magnesio y muchas otras sustancias, de los cuales lo que nos interesa para el proceso inflamatorio son los glóbulos blancos. Dentro de esos blancos o leucocitos. Entonces, de igual forma como hemos hablado en neumonía, el proceso inflamatorio entonces llega a salir leucocitos tipo macrófagos, que estos anteriormente eran monocitos, ¿sí? Estos monocitos entonces maduran y llegan a salir al tejido de los alvéolos como macrófagos alveolares. Entonces ellos detectan algún proceso infeccioso o alguna alteración, entonces llegan a producir interleucinas, llegan a producir otros mediadores químicos para que puedan comunicar a otras células leucocitarias como es el neutrófilo. Entonces, en esta alteración, los neutrófilos van a estar en mayor cantidad, ¿listo? Y ahí se hace toda la reacción química y van obstruyendo, van engrosando esta membrana alveolar. Entonces, en el intercambio gaseoso va a haber un acúmulo, primeramente, y aparte de lo que son los componentes celulares, químicos, también hay un medio plasmático, ¿cierto? Un medio extracelular que tiene el torrente sanguíneo. Entonces, va a haber una extravasación hacia el espacio intersticial. Fíjense, este sería un capilar, lo rosita, y aquí sería la pared alveolar con sus distintas capas. Capa surfactante, que está producido por el neumocito tipo 2, que es una célula, ¿cierto? Que está neumocito tipo 1, tipo 2, tipo 1, tipo 2. El epitelio alveolar, la membrana basal epitelial. Hay acúmulo y extravasación porque ha habido un proceso de vasodilatación de sustancias hemáticas hacia estos espacios y también hay destrucción de estas capas, ¿no? Dependiendo de la causa. El engrosamiento de esto entonces altera lo que es el intercambio gaseoso, primero por la calidad de la membrana, por la calidad de estas capas, ¿cierto? Y también por el engrosamiento. Entonces en este espacio intersticial hay una extravasación de líquido extracelular de causa no cardiogénica,
lo que llega a ser un edema pulmonar, tipo de distrés respiratorio. ¿Listo? Hay edema pulmonar de causa cardiogénica, pero estas clasifican a las no cardiogénicas, que no tenga origen por una alteración o una patología cardiológica. Anteriormente es una patología, una alteración que se considera desde el año de los 60, 1960, 67, donde lo consideraban como pulmón blanco, pulmón de shock o sepsis, insuficiencia respiratoria aguda, y hay algunos que quieren ver y que lo vamos a ver más después. Si les habla de pulmón blanco, entonces, esto les habla en relación a la imagen que se ve en la radiografía de tórax. Las radiografías las vamos a ver en la escala de grises, las vemos el parénquima pulmonar negrito, ¿cierto? Se llama radiolúcido. A un principio a veces cuesta entender porque como un negro va a ser lúcido, digamos, ¿no? Pero es por la interpretación que se llega a hacer por la cantidad de aire que llega a tener los pulmones. Entonces, cuando hay un edema, se ve como opaco, blanquito, ¿listo? Tipo infiltrado. Entonces se ve como si estuviera velada la placa. Pero es a causa del edema, del aumento del espacio intersticial por el edema que se está llegando a producir, por el engrosamiento de las membranas alveolares. Entonces, lo vamos a definir como síndrome de inflamación y aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar. ¿Sí? El síndrome de distrés respiratorio agudo es una insuficiencia respiratoria aguda grave, que ya es grave, potencialmente mortal, caracterizado por un edema pulmonar no cardiogénico. ¿Listo? A veces las preguntas de examen de residencia les dicen el distrés respiratorio, les dicen causas, les dicen insuficiencia cardíaca, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, y les puede decir choque séptico. Entonces es un choque séptico de causa no cardiogénica, siempre salen los exámenes, los cuales condicionan un pobre oxigenación del paciente. Si el paciente tiene una hipoxemia, de ya cómo lo vamos a clasificar clínicamente. Clínicamente, cianosis, ¿no? Taquipnia, o sea, estamos hablando de que tiene una frecuencia respiratoria acelerada. Y si decimos que es grave, cuando hay una insuficiencia respiratoria de tipo grave, ya hay apoyo de músculos respiratorios accesorios, las intercostales, va a haber movimiento, entonces de las costillas, nosotros vamos a ver y aparte que llegue a ser bilateral, entonces hay mucho esfuerzo al respirar. Está utilizando la parrilla costal, ¿cierto? Entonces ya vamos traduciendo la parte clínica o química que nosotros vemos, ya vamos traduciendo en la parte del examen físico. Los labios, si tiene una hipoxemia, entonces los labios, orejas, dedos, ¿no? La periferia de nuestros tejidos va a tener una coloración azulada, exacto, porque ya hay una alteración, no está entrando suficiente cantidad de oxígeno. Fíjense, si llega un intoxicado, hagamos de cuenta, mañana, 1 de mayo, viene alguien de la villa al hospital, se intoxicó con alcohol, de paso se comió por ahí caritas, churrascos y se broncoaspiró. Quiere decir que toda la comida entró, ¿a dónde? A los pulmones. ¿Y hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? La última persona que está aquí atrás de esta fila, ¿hasta dónde llegó ese contenido orofaringio? Aquí adelante. Hasta el alveolo, ¿cierto? Hasta la cavidad alveolar. Entonces, el intercambio va a disminuir, ¿cierto? Va a disminuir. ¿El dióxido de carbono estará aumentado o estará disminuido? Aumentado. ¿El oxígeno estará aumentado o disminuido? Disminuido. Disminuido. En una gasometría, ¿la presión de oxígeno está aumentada o disminuida? Disminuida. Perfecto. ¿Y el dióxido de carbono está aumentado o disminuido? Aumentado. Aumentado.
como es grave, también hay alteración de lo que es el pH de la sangre. ¿Está aumentado o disminuido? Disminuido. Entonces, si está disminuido, es una acidosis. ¿De qué tipo? Respiratoria. Perfecto, acidosis respiratoria. Eso es lo que va a pasar, ¿listo? Porque hay un engrosamiento de esa pared alveolar. Concepto. El distrés respiratorio agudo es un síndrome caracterizado por edema pulmonar no cardiogénico. Probablemente la placa la vamos a ver tipo similar, ¿listo? La radiografía, la tomografía con infiltrados bilaterales, porque es una alteración sistémica, ¿no? No es que simplemente va a haber una circulación de oxígeno para el pulmón izquierdo y para el pulmón derecho, no, es sistémico. Quiere decir que problemas sistémicos va a afectar muchos órganos, ¿cierto? Va a haber fallas orgánicas. El pulmón puede afectar por la falta de oxigenación a los tejidos, a todos los tejidos, puede afectar al corazón, todo. Entonces, cada cierto órgano por hipoxemia puede empezar a tener falla. Entonces, esto es no cardiogénico, debido a la alteración de la permeabilidad de la membrana capilar pulmonar y que se presenta con insuficiencia respiratoria grave, infiltrados pulmonares bilateral difuso, disminución de la sensibilidad pulmonar. Como si fueran, les han explicado en semiología como alas de mariposa, ¿cierto? Los edemas pulmonares. Pero este es similar, solo que esto es de causa no cardiogénica, ¿ya? No cardiogénica. Este síndrome se desarrolla en unas 72 horas, pueden ser causas numerosas, puede tener origen pulmonar o extrapulmonar y su mortalidad es elevada. Cuando hablo de un origen no pulmonar, tengo que pensar en otras causas, pues, ¿no? Que podría alterar esa membrana. ¿Una infección puede alterar esa membrana? Sí. Puede alterar. Una infección quiere decir que es una neumonía. Entonces, estamos hablando que en una neumonía grave puede alterar la membrana y puede inducir a un distrés respiratorio. Entonces la vamos a clasificar en causas pulmonares directas y en lesiones pulmonares indirectas. ¿Listo? Causas pulmonares que se lleva en primer lugar son las infecciosas, las neumonías. Neumonías puede ser de origen viral, de origen bacteriano, parasitario o fúngico, ¿no? Los honguitos. Entonces puede tener distintas causas. Dentro de esas causas, la bacteriana es una de las que se lleva a los primeros lugares. Y ahora por la temporada, la gente que tiene comorbilidad, estamos teniendo bastantes complicaciones de neumonía, insuficiencia respiratoria por la influenza. Y COVID también, en menos escala, pero también estamos en nuestro medio, lo estamos viviendo, esa parte de la atención hospitalaria que estamos teniendo. Broncoaspiración, ¿quiénes se pueden broncoaspirar? Que tenga una alteración de conciencia, y ahí vamos clasificando. ¿Quiénes tienen alteración de conciencia? Personas geriátricas, ¿no? Que tengan demencia senil. Intoxicaciones, puede ser una intoxicación por cualquier órgano, órganos sulfurados, por alcohol, por dióxido de carbono, el ejemplo que les daba en la anterior clase presencial. En los fríos, por ejemplo, nuestra gente enciende en sus hogares unas leñitas para poder calentarse. Y ese aspirado de dióxido de carbono, fíjense, puede ser causa, entonces, de una alteración del estado de conciencia, una alteración del estado de conciencia. Y esa alteración de conciencia puede entonces, en una posición, por eso le dice, cuando una persona está inconsciente, le ponga el lodo lateral, dice, ¿no? Para que si es que llega a vomitar, ese vómito no entre a vías respiratorias. Inhalación de gases tóxicos, dentro del dióxido de carbono, tenemos también el cadmio, el cigarrillo tiene más de 40 productos tóxicos, ¿sí? También, eso es de causa pulmonar. Embolismo graso, hemorragias pulmonares, edema de perfusión, post-trasplante o embolectomía. Ahora, las hemorragias o el embolismo graso puede ser un embolismo trombótico, ¿no? También.
Mi hijo jugaba fútbol, entró por una herida y salió muerto. El doctor hizo omisión, el doctor, ¿qué le llaman la otra palabrita? Mala praxis. Ahora, ¿cómo vamos a explicar a esa familia y a la prensa, cierto? Lo que a nosotros nos cuesta más de 5 años o 3 años o una noche poder lograr comprender cómo es que vino por una herida en la pierna, ¿cierto? Y murió por un paro cardiorrespiratorio. Por el hecho de que nosotros tenemos una circulación en todo nuestro cuerpo, que es la circulación mayor, menor, tenemos un sistema de perfusión interesante. Pueda que esa persona, ¿no?, haya formado, para poder cerrar esa microlesión, pequeños coágulos que fueron recirculando hasta llegar al pulmón. Fíjense que en esa circulación no solo hay células y ciertos componentes, también puede circular otro tipo de sustancias. Dentro de eso, ese pequeño coágulo que tuvo en la pierna por el golpe puede circular y atravesar lo que llega a ser las cavidades cardíacas. Llega a lo que es la aurícula derecha, ¿no? Llega a la cavidad ventricular derecha, y esa sangre con ese componente de coágulo va a llegar al pulmón mediante lo que es la arteria pulmonar, ¿no? En sí, la sangre está yendo a oxigenarse, no tiene nada que ver con el trombo es un intruso. Pero ese pequeño trombo va a ir a bloquear, ¿cierto?, una de esas redes capilares donde no va a llegar suficiente perfusión, no va a sacar dióxido de carbono, no va a incorporar porque hay una obstrucción. Entonces a eso le vamos a llamar infarto pulmonar. En la otra clase vamos a hacer tromboembolismo pulmonar, se llama tromboembolismo pulmonar. Entonces nosotros necesitamos ir de lo profundo a lo más superficial para poder también hablar con la familia y que en menos de 5 minutos nos pueda comprender por qué ese paciente falleció. Y la prensa no nos haga tanta fama. Necesitamos comprender esos procesos, esa mecánica de por qué ha sucedido eso. Entonces, si hay un vasito obstruido, el intercambio gaseoso, falta de oxígeno, la mecánica va a ser que los músculos respiratorios quieran compensar y hagan más movimiento respiratorio. Y se va a cansar, ¿cierto? Paro respiratorio, muerto, mala praxis, a la cárcel. Necesitamos entender esos procesos. Dentro de lo que son las extrapulmonares, sepsis. Hay criterios de sepsis, es otro tema bastante amplio, pero en relación a una infección que se ha hecho sistémica, ¿cierto? Que la bacteria o el germen ha llegado a pasar al torrente sanguíneo, entonces tiene ciertos valores, arriba de 20.000 leucocitos, abajo leucopenia, abajo de 3.000, fiebre arriba de 38, hipotermia, tiene su criterio. Pero para nosotros por ahora nos vamos a quedar con una infección sistémica bacteriana. Entonces, ¿puede hacer siempre en el pulmón? Puede que el origen haya sido una pielonefritis, un absceso, un pie diabético infectado, un absceso renal, cualquier lugar, ¿no?, ¿cierto?, que se ha hecho sistémico puede hacer siembra en el pulmón. O puede ser una neumonía también grave que no ha sido adecuadamente tratada o no tratada o tardíamente tratada, pero de forma con un germen bastante virulento, muy agresivo. Politraumas graves, ¿no es cierto? Traumas de tórax, caídas, choques, cualquier otra situación que haya tenido que tener un componente sanguíneo en el tejido pulmonar. Entonces, todas esas células que han llegado hacia el pulmón se sobreinfectan y ocupan espacio. Sobredosis de drogas, sobredosis o autoeliminación. Es frecuente. Después de las 2 de la mañana, a lo menos en días de fiesta, esto no es alguna ironía, es frecuente que lleguen jovencitas con parejas recientes que se han tomado 30 comprimidos de paracetamol o amoxicilina que siempre tienen, llegan con las intoxicaciones, las sobredosis de drogas. Eso es un bypass cardiopulmonar, edemas
neumonictomía, choques neurogénicos. Choque neurogénico, un ejemplo, por ejemplo, un dolor de escala 10/10, fracturas, dolores oncológicos, puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Quemados, ¿cierto? Hay pérdida de volúmenes, proteínas, hay proceso inflamatorio severo en lo que son los quemados y esto se vuelve sistémico. PCR les dice proteína reactiva, en realidad esto es aumentada para todo proceso inflamatorio. Fisiopatología, ¿listo? Entonces, hay una cascada de eventos proinflamatorios que son similares a lo que hemos hablado en neumonía, donde el alveolo capilar comunica mediante sus citoquinas que ha llegado a producir las interleucinas 1 y las otras interleucinas tipo 8, tipo 6 en este proceso inflamatorio, va a comunicar a los neutrófilos y a todas las otras células del proceso inflamatorio para que puedan acudir a esa área afectada, pero por ende el mismo proceso inflamatorio va a ocupar un espacio, va a engrosar la membrana, va a haber una vasodilatación, va a haber salida de sustancias vasculares o capilares. Entonces les va diciendo, la cascada de eventos proinflamatorios que desencadena el síndrome de distrés respiratorio agudo es similar a la sepsis. La respuesta pulmonar ante la injuria aguda es difusa y inespecífica. El fenómeno patógeno básico es la alteración microcirculatoria del pulmón. Nuestros alveolos son como un racimo de uvas y alrededor de esos racimos de cada uvita es como si hubiera una pequeña malla donde hay una unión de un vaso arterial, de un vaso venoso con un vaso arterial, ¿listo? Y toda esa pequeña red donde hay esa unión de lo que es una arteria y una venita se llama capilares y eso está adosado a lo que llega a ser un alveolo y en ese capilar va a haber ese intercambio. Entonces, hay una alteración, les dice, en esa microcirculación pulmonar. Comienza con la activación, adhesión y secuestro de neutrófilos a nivel pulmonar. Puede haber leucopenia transitoria, degranulación, liberación de sustancias tóxicas en la membrana alveolo capilar. ¿Quiénes van a llegar a producir o sintetizar las sustancias tóxicas? Todas estas células proinflamatorias que han llegado a salir. Llega de parte de los macrófagos, de parte de los neutrófilos, ¿cierto? Como ha habido una dilatación, ha habido una alteración de esta pared, de esta microcirculación. Y en la circulación pues están los glóbulos rojos, están los glóbulos blancos, pero hay afinidad por la salida de los neutrófilos. Y también va a haber salida de los glóbulos rojos si es que, como son moléculas mucho más grandes, si es que hubiera mayor lesión y ahí ya va a haber sangrado. Entonces puede haber expectoraciones hematoicas, ¿sí? Participación de las citoquinas, las interleucinas, que perpetúan la cascada inflamatoria, activación del complemento y del sistema de coagulación, con la formación de macro y microtrombos en la circulación pulmonar, formando la trombina y la inhibición de la fibrólisis, produciendo lesión endotelial, igual que en la sepsis, con mayor permeabilidad y lesión tisular, produciendo el denominado daño alveolo difuso, que puede culminar en fibrosis pulmonar. En el inicio de lo que es la formación de los trombos, ¿cierto? Hay una adherencia de plaquetas, ¿no? Una plaquetita busca la otra plaquetita, se junta y esa adherencia, sobre esa adherencia entonces va a ver que va a ir apegándose los glóbulos rojos poco a poquito. También tiene fibrina, fibroblasto y así sucesivamente. Poco a poquito va formando los microtrombos o macro, en este caso los microtrombos. Fíjense la mitad de un alveolo en esta gráfica que tiene todas las capas de la membrana de intercambio gaseoso y aquí hay una alteración proinflamatoria, ¿no? Entonces nosotros tenemos, fíjense, los neumocitos tipo 1 que se encargan exclusivamente del intercambio gaseoso. Le dicen, bueno, tu dióxido de carbono entra a lo que es el torrente sanguíneo y de acá, mediante difusión simple, llega a salir el dióxido de carbono.
ingresa el oxígeno y sale el dióxido de carbono mediante la función entonces de la célula tipo 1, que es el neumocito tipo 1. La membrana basal, aquí está el neumocito tipo 2, célula tipo 2, que produce una capa lipídica para que este alveolo esté tenso, esté distendido, ¿no? Si eso se altera, hemos dicho que hay una alteración de insuflación, se colapsa. El intersticio, aquí el capilar, aquí está ingresando una arteria capilar que lleva sangre venosa, por si acaso, ¿no? Sangre venosa. Entonces, si hay una permeabilidad mayor, va a haber salida también de los eritrocitos, porque la sangre que está circulando por estas redes no solo tiene leucocitos, ¿no? ni tampoco solo tiene dióxido de carbono, ni oxígeno, tiene todos los componentes hemáticos. Entonces hay salida y afinidad por el tamaño molecular de que pueda salir también los glóbulos rojos. Hay extravasación, hay destrucción de estas paredes y aquí lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos entonces al macrófago alveolar. Este macrófago alveolar anteriormente circulaba por estas redes capilares como un monocito. Llega a salir entonces al tejido, ¿sí? Al tejido alveolar. Se conoce como macrófago alveolar. Este macrófago alveolar entonces va a sintetizar, va a producir o va a estimular lo que es la interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral alfa, tipo 2, interleucina 8, interleucina 6. Pero estas, ¿qué van a hacer con todo lo que ha llegado a sintetizar y a producir? Va a estimular la salida de un neutrófilo, y este neutrófilo activado va a llegar a producir leucotrienos, va a llegar a producir proteasas, ¿no? Va a aumentar en su capa receptora las proteasas que hace que se adhieran muchos antígenos. El leucotrieno en especial juega un papel importante en la permeabilidad, ¿no? De los capilares. Hay una vasodilatación. Nosotros cuando hemos hablado de asma había un medicamento que era el Montenuca, que afectaba a este leucotrieno. Si hacía que disminuya este leucotrieno, no había esa broncolilatación, ¿cierto? No había esa vasodilatación para la permeabilidad. Entonces, todas estas sustancias están queriendo actuar como un medio de defensa y llega a salir entonces todas las células proinflamatorias para ese antígeno o anticuerpo, esa situación que está sucediendo, pero como el estímulo es grande, como el estímulo es muy agresivo, todas estas sustancias a la vez llega a quedarse como un líquido exudativo que llegaría a ser la secreción purulenta que está obstruyendo, ¿no?, esta cavidad alveolar. Cuando no llega a revertirse, cuando no llega a suceder que llegaron a contrarrestar el estímulo, esto se llega a producir, toda esta capa alveolar empieza a descamarse, empieza a destruirse. Hay células necróticas o apoptosis de las células tipo 1, ¿no? Y llega a destruirse. Empieza esta pared a deformarse. Si es que hay menos células neumocito tipo 2, no va a haber esta insensibilidad. Este globito alveolar, lo voy a poner un globo, no se va a inflar, se va a colapsar. Y también tiene elastina. La elastina quiere decir que va a volver, después de insuflarse, se está insuflando el alveolo, tiene que volver a su capacidad normal, ¿cierto? Entonces también la elastina se empieza a alterar, a destruir, a disminuir. Entonces no vuelve, no tiene esa capacidad de volver a su tamaño normal. Dependiendo cuál esté más alterado, es lo que va a llegar a alterar esta pared en relación a su función. Habla de fibrina, ¿cierto? Esta fibrina ha sido una degradación de los pequeños tromos de la trombina, que va a ir formando mediante las plaquetas la adherencia también de los glóbulos rojos y formando microtrombos. Los eritrocitos llegaron a todos, están felices de haber salido ellos. Van a hacer sus coágulos, ahí sus microcoágulos, va a haber la alteración de la microcirculación. Entonces, todo esto de acá, estas células que ven, ha salido entonces por la permeabilidad, porque la difusión, la capa
la capa alveolar está alterada, lo que llega a ser la membrana capilar también está alterada, entonces hay mayor salida, pues no sale mayor difusión. Pero ese intercambio gaseoso, porque está ocupada esta pared, va a ser insuficiente, ¿sí? El edema alveolar produce un shunt. El shunt quiere decir que la sangre que no ha logrado ser oxigenada va a seguir recirculando. ¿Listo? Probablemente sea una escasa cantidad y por ende el pH de la sangre se va a acidificar. De ya, entonces, es en el laboratorio de una gasometría, acidosis. ¿Listo? Bien. Dependiendo el momento en que llegue a estar la alteración, a un principio va a ser respiratoria, luego metabólica y así sucesivamente, pero vamos desarrollando. Pero empieza a alterar. Mayor dióxido de carbono, menos oxígeno. Cuando hay mayor cantidad de dióxido de carbono se llama hipercapnia, ¿cierto? El edema alveolar produce entonces un shunt intrapulmonar, más la alteración de la relación ventilación-perfusión. Se produce alteración del intercambio gaseoso, es hipoxemia, ¿no? No se está oxigenando. Entonces, todos los tejidos del organismo están sufriendo una alteración. A causa de esa alteración en lo que es la membrana gaseosa del alveolo. Solamente dice un 30-50% del pulmón mantiene la capacidad de intercambio gaseoso. Este intercambio se denomina regular, que significa pulmón pequeño, o sea, insuficiente. ¿Ya? El edema alveolar es intersticial, alteración del surfactante, produce atelectasia, la fibrosis provoca la disminución de la insensibilidad pulmonar. Puede producir cualquiera de las dos cosas o ambas. ¿Listo? Colapso o no puede volver a su estructura normal. Queda con las paredes alteradas, ¿cierto? No tiene esas células alveolares, pero no puede volver a su capacidad, quedó como estirado. Un globo, después de inflarlo y lo desinflan, ¿cómo queda? Queda como destruido, ¿cierto? Con las paredes alveolares, ya no hay esa tensión, no está liso, está como arrugadito. De igual forma, entonces, queda el alveolo, porque la elastina ya ha llegado a alterarse por esa destrucción o alteración de la pared alveolar. Fíjense aquí una atelectasia, no ha habido la capacidad entonces de poder, exactamente, no ha habido la capacidad de poder distenderse, ¿ya? Y va a verse así en una radiografía. Ocurre entonces un proceso inflamatorio difuso del pulmón por la presencia de edema pulmonar de origen no cardiogénico, repito, de origen no cardiogénico. Los alveolos pierden la capacidad de intercambio gaseoso. Insuficiencia respiratoria aguda tipo hipoxémica. Hay un shunt pulmonar, ¿cierto? Hay un intercambio sanguíneo no oxigenado de vasos, en este caso de vasos pulmonares, ¿no? A vasos venosos pulmonares. Capas de la membrana, ya hemos hablado entonces. Fíjense que va a haber entonces un aumento de la permeabilidad, va a llegar a salir por estimulación de la producción de las toxinas del macrófago, van a salir otras células igual. Entonces, en resumen, se produce un DAC, ¿no? Que es el daño alveolar difuso bilateral. En resumen, tiene tres fases, una fase aguda, fase proliferativa y fase fibrótica. Bien, puede ser mortal directamente ya en su fase aguda para que no llegue a una fase fibrótica, porque esto ya es tipo de reparación donde quedan las fibrosis pulmonares. Dice, ¿no? Tengo secuelas, dice, fibrosis pulmonar, enfermedad de tuberculosis, dice, o enfermedad de COVID. Entonces ya entramos en un proceso de reparación. Si es que llega a pasar esta fase.
Entonces, en el síndrome de estrés respiratorio, la fase exudativa, y de aquí la pregunta, primero los días. ¿Por qué damos los antibióticos 7 días, 14 días o 21 días o más? ¿Por qué no puede ser 6 días? ¿Por qué no puede ser 5 o 3? O alguien dice, ya me siento bien al tercer día de tomar su antibiótico y suspende. Porque hay un proceso fisiopatológico que enmarca cierta cantidad de tiempo y nos demuestra que hay un proceso de inflamación, de recuperación, de exudación, que comprende ciertos días. Bueno, por eso también la cantidad de tratamiento en relación a esos días, ¿sí? Entonces, ¿y desde cuánto tiempo me voy a internar? Entonces ya sabemos que ese esquema va a durar 7 días o 14 días, dependiendo de la evolución del paciente. Entonces, en estas fases del estrés respiratorio, que son las 3, en la fase exudativa, que habíamos hablado, el edema. En el edema hemos hablado que hay una extravasación, ¿cierto?, de líquidos extracelulares, de líquido extracelular, de lo que está rodeando a lo que son las células hemáticas, ¿cierto? Ese líquido, como cuando uno se pincha, ¿cierto?, sale un líquido para poder hacer una pequeña costrita. Ese líquido, donde están nadando todas las células y todas las sustancias químicas del torrente sanguíneo, entonces va a convertirse en exudativo porque también hay células tipo inflamatorias que participan en la inflamación, que van a salir. Eso es lo que lo llega a ser purulento, esa característica. Y esta fase va a durar entonces de 0 a 7 días, ¿no? La proinflamatoria les dice desde los 7 días, aproximadamente hasta los 14, y fibrosis arriba de los 21 días. La fase exudativa tiene sus características, ¿ya? Lo vamos a ver así por fases. Dice lesión del endotelio alveolo capilar, lesión del neumocito tipo 1 y tipo 2, o sea, de todos los componentes que hay en esa membrana. Acumulación de líquidos y proteínas en el espacio intersticial y alveolar. Entre lo que es el alveolo y la red capilar hay un espacio que se llama intersticio. Entonces, ese intersticio ahí se acumulan esos líquidos de extravasación, por eso el edema. Y también hay la destrucción de estas células alveolares. Entonces, hay una producción, se forma como una membrana hialina y se ve como un edema. Entonces, en estos primeros días de que empiece clínica, ¿cierto?, que seguramente es al día 4, día 3, entonces lo vamos a ver en una placa radiográfica, lo vamos a ver como unas alas de mariposa, lo vamos a ver el edema pulmonar bilateral, ¿sí? Ya vamos a ver. En la fase exudativa hay edema en zonas declives, ¿no? Es igual como un edema cardíaco, solo que hay atelectasia o monotelectasia y reducción de la distensibilidad, ¿no? No puede insuflarse el alveolo, no tiene esa capacidad. Ese compliance no tiene, ¿ya? Porque hay alteración del surfactante que produce el neumocito tipo 2. Hay shock pulmonar y por ende hipoxemia, ¿no? Hay la salida de las citoquinas, que ha sido gracias a la salida o a la activación del macrófago como un proceso inflamatorio, de interleucina 1, factores de fibrosis tumoral, los leucotrienos. Hay desplazamiento de los neutrófilos, salen como soldaditos, ¿no? Tiene afinidad por estas alteraciones. Lesiones vasculares microtrombóticas por la permeabilidad capilar. La clínica, les dice, se llega a presentar de las 12 a las 36 horas. Ya de entrada, si sabemos que se ha broncoaspirado, ya de entrada empezamos nosotros como profilaxis a utilizar antibióticos de amplio espectro. Paciente que sufrió una caída, un trauma severo, ¿no? ¿Cierto? Probablemente se broncoaspiró porque aparte de eso estaba almorzando en el 18º piso de ahí de una de las construcciones, ¿no? Y va a producir entonces un distrés respiratorio por lo que ha sido la alteración de las vías respiratorias posterior a haberse ingerido, ¿cierto?, contenido gástrico
orofaringeo y orofaringeo en la comunicación. Entonces necesitamos ya empezar a hacer antibióticos al respecto, porque consideramos que entre las 12 y 36 horas ya va a empezar a presentarse sintomatología o una intoxicación. Manifestaciones clínicas, disnea, ¿no? Sensación subjetiva de falta de aire, o les dicen me ahogo, y lo vamos a ver, ¿no? En la clínica con taquipnia, frecuencia respiratoria acelerada, fatiga de los músculos respiratorios, y estamos entrando ya a hacer un diagnóstico de entrada a una insuficiencia respiratoria. El síndrome de distrés respiratorio está dentro de las clasificaciones de insuficiencia respiratoria, solo que es la más severa, ¿ya? Dentro de los laboratorios todavía es en específico, hay que saber la causa, cuál es la causa, intoxicación, puede ser uso de drogas, puede ser cualquier otra situación, por ejemplo, como tromboembolismo, traumas. El tórax, parece que el tórax afecta, les dice a un 3/4 partes de ambos campos pulmonares, no les dicen el lateral, al menos que sea que tenga solo un pulmón, ¿no? Pero estamos hablando de que nosotros normalmente tenemos los dos pulmones, ¿no? Entonces es sistémica la alteración. Diagnóstico diferencial, hay que buscar otras causas, ¿no? 3/4, entonces fíjense en la plaquita como la estamos viendo, ¿no? El infiltrado bilateral, eso es lo que vamos a ver, o lo vamos a ver con un pulmón que está blanco, ¿cierto? Este blanco que nosotros vemos entonces es un infiltrado, porque el edema es bilateral, está entre ambos, ha habido la extravasación de sustancias extravasculares, de la sustancia de líquido vascular, perdón, a lo que ha sido el intersticio. Entonces, este acúmulo, el engrosamiento de esa pared alveolar va a ser la alteración, ¿no? De lo que es el intercambio, hematosis. En la fase proliferativa, entonces, les dice, allá empieza la reparación del pulmón, hay una organización exudativa alveolar, hay predominio de linfocitos y macrófagos. Los linfocitos que llegan a salir con el proceso inflamatorio son los linfocitos tipo T, ¿no? Proliferación de neutrófilos tipo 2 que sintetizan, les dice, el agente tensioactivo, ¿no? Y se transforman en linfocitos tipo 1. En esta fase entonces comprende de los 14 a los 21 días, ¿no? También hay una recuperación, hay mejoría clínica, hay desquite de ventilación mecánica. Estos pacientes, por si acaso, ya son manejados con asistencia ventilatoria. Puede ser por mascarilla, alto flujo de litros de oxígeno, o puede ser también mediante, dependiendo en qué grado de distrés respiratorio está. Si está leve, moderado, grave, puede ser manejado, ¿no? En una ventilación mecánica. Y lo llegan a intubar, inducen a una muerte medicamentosa, a un coma medicamentoso, ¿cierto? Para que se pueda trabajar en el pulmoncito. Si es un cuadro séptico, entonces, dependiendo de la cantidad de días, entonces las mejorías seguramente la vamos a ver mediante imagen, laboratorios y mediante lo que es el poder sacar las valoraciones del PAFI, ¿no? Mediante el uso de la gasometría. Fase fibrótica. Entonces, a más de los 21 días, les dice, hay un edema alveolar, intersticial, fibrosis extensa, alteración de la arquitectura acinar, hay grandes ampollas, fibroproliferativas de la íntima oclusión vascular. Se produce una hipertensión pulmonar. Peligro de neumotórax, menor de intensibilidad pulmonar y mayor espacio muerto. Apoyo de ventilación mecánica o oxigenoterapia complementaria, aumento de mortalidad. Aquí hay una palabra que nosotros necesitamos rescatar, neumotórax, ¿listo? ¿Por qué hay neumotórax? ¿Por qué hay alteración de la intensibilidad? Porque ha habido alteración de la pared. Les dice, hay mayor espacio, muerto. ¿Cuál es el espacio muerto de las vías respiratorias? ¿Ya? ¿Qué más? Bronquios.
El espacio muerto se llega a producir por todo ese oxígeno que ocupa lo que son las vías respiratorias, pero que no llega a ser funcional, que no llega a nuestros pulmones, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno respira, no es que se cierra la tráquea ni los bronquios, sigue abierto, sigue permeable y está con una cantidad de oxígeno. Que ese oxígeno, en la exhalación, para que pueda salir el dióxido de carbono, va a salir, ¿cierto? Y ese trayecto va a seguir con aire. No es que se colapsa, no se cierra. Cuando volvemos a respirar, ese espacio de los bronquios, tráquea, va a seguir quedando con una cantidad de aire. Cuando estos alveolos y la pared están lesionadas, empieza a romperse, empieza a destruirse, porque hay una alteración de la arquitectura de la pared alveolar. Entonces se junta con otro alveolo. Entonces ese espacio muerto, ¿no? Porque ustedes saben que los bronquios terminan en bronquios, bronquiolos, se llega a abrir mucho más. Entonces los espacios muertos van creciendo por la destrucción y la unión de las paredes alveolares, ¿ya? Porque esa pared pues está alterada, tiene alteración estructural por las lesiones que ha sufrido. Es interesante, y en la placa, ¿cómo lo van a ver esos espacios? Si fuera una gran lesión. La tuberculosis, a ver, en la tuberculosis lo van a ver como unos espacios de mayor lucidez, lo van a ver como unas bullas, ¿cierto? Sí, por favor, pase la lista. La fase de la evolución clínica, la fase inicial, entonces, en los primeros días, la exploración, ¿no? Hay que hacer la exploración física, la radiografía todavía la vamos a ver normal, no está viendo todavía ese proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio hemos hablado que se da recién en la segunda fase, ¿cierto? Casi después de la primera semana, donde empieza a desencadenarse todo lo que son las células proinflamatorias, leucocitos, macrófagos. Entonces todavía no hay esta traducción tan típica en la fase inicial, en los primeros días. En la fase latente tampoco aparece a las 6:48 horas después del inicio. Dice apariencia clínica estable, pareciera estable el paciente, pareciera. Laboratorialmente ya nos va a dar cierto tipo de traducción de hipoxemia. Moderadamente hay incremento de trabajo respiratorio. Cuando hablamos de moderado trabajo respiratorio, quiere decir que ya hay cierto ligero movimiento de músculos accesorios de la respiración. Anormalidades ya vamos a empezar a encontrar, ligeras anormalidades en la radiografía y todo. En la fase de insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces vamos a encontrar taquipnia, ¿no? Respiración aumenta, frecuencia de respiración aumentada, dificultad de la respiración, sensación de ahogo. Y en el examen físico encontramos destructores pulmonares bilaterales, siempre es bilateral, todo lo que tiene una afectación sistémica, ¿no? Y es un órgano o un componente bilateral, como por ejemplo pulmones, riñones, la afección va a ser bilateral. Entonces vamos a encontrar esas características blancas que hemos visto en el pulmón, las infiltraciones, ¿cierto? Ya se ven en esta fase. En la fase de consolidación, que ya sería tu última fase, hay hipoxemia refractaria, acidosis respiratoria y metabólica. Acidosis. Empezamos que la sangre está con un pH disminuido, ¿sí? Primeramente, el cuadro clínico. Existen dos formas, ¿listo? Una mediante lo que es una alteración sistémica y la otra es mediante un componente externo, como por ejemplo aquí en esta mecánica les han puesto dos ejemplos, que la primera es por la broncoaspiración, una aspiración masiva de contenido gástrico con apariencia inmediata, ¿no? Taquipnia, insuficiencia respiratoria grave, infiltrados radiológicos alveolares difusos y bilaterales, ¿sí? Ahora, otro, por ejemplo, podría ser las inhalaciones, ¿no? ¿Sí? Gases tóxicos. También está viniendo el componente gaseoso, ya no como cuerpo extraño y como contenido gástrico, pero está viniendo de un lado externo,
En cambio, la segunda forma es de carácter menos agudo, ¿ya? O sea, quiere decir menos grave, es la que aparece, por ejemplo, después de la sepsis de más de 48 horas de duración. El síndrome establecido entonces en la exploración que muestra aumento de trabajo respiratorio, uso de músculos respiratorios accesorios, taquipnia, taquicardia, diaforesis. La diaforesis, la sudoración excesiva, ¿sí? En menor frecuencia puede haber palidez, puede haber alteración del estado de conciencia de acuerdo a la gravedad. En este segundo cuadro. En este primero mayormente es con alteración del estado de conciencia, confuso. Puede ser un accidente vascular, se cayó. Nosotros en nuestro estómago, aparte de lo que no siempre tiene que ser en el momento de estar comiendo, nosotros tenemos una gran producción de sustancias gástricas, estos son los ácidos gástricos, que ocupan un espacio. Entonces, cuando hay una alteración del estado de conciencia, mayormente hay una broncoaspiración, eso regurgita por la gravedad del cuerpo, ¿cierto? Y va a entrar a vías respiratorias superiores. Entonces, una de esas es este ejemplo, ¿listo? De la parte externa que llega a ingresar hacia pulmones. O sea, estamos del lado de la membrana alveolar afectando la pared de la membrana alveolo-capilar. En cambio, lo otro estamos entrando de lo que es el sistema perfusión capilar, del sistema de perfusión alveolo capilar. O sea, de ambos lados estamos afectando esa membrana, ¿sí? Esta fórmula entonces es para el PAFI, para que nosotros podamos sacar lo que llega a ser esta relación de presión arterial y lo que es la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿sí? Esto es para hacer una clasificación del distrés respiratorio agudo y para saber cuándo ustedes van a solicitar una intervención del agente de UCI o cuándo van a llegar a intubar directamente en su emergencia o cuándo nosotros necesitamos hacer cierto tipo de conductas. Presión de oxígeno de 80 a 100, hagamos de cuenta que son 100. 100 les dice dividido por el FiO2, que sería por lo normal lo que estamos respirando, 21. ¿Sí? 100 dividido a 21. 100 dividido a 21. 4,76. 4,7. 4,7%. 470. Todo lo multiplicado por 100 solo aumentan los ceros, ¿no? ¿Sí? La presión de oxígeno, por si acaso, lo vamos a sacar de la gasometría, ¿listo? Del examen periférico que vamos a hacer. En ciertas circunstancias, cuando no se lograra sacar, se saca de la región inguinal, pero hay que palpar el pulso, ¿no? El latido. Si no hay latido, probablemente es un paquete venoso. Eso se saca de la gasometría. Esto es el paciente. Eso es normal, ¿cierto? Eso es lo normal. Nuestro PAFI de nosotros entonces aproximadamente es un 4,28. De acuerdo a la edad puede ir disminuyendo por si acaso la presión de oxígeno. Les dice los libros de la Panamericana, donde UCI les dice que a partir de los 70 una presión de oxígeno mayor a 70 se puede considerar normal. ¿Ya? Por ejemplo, si es un paciente que tiene 90 años, no tiene tanta mecánica, su mecánica respiratoria está disminuida, porque igual los músculos, el sistema va teniendo su degeneración, su envejecimiento natural, fisiológico. Entonces, la fracción respiratoria, la oxigenación va a ser menor y se considera normal. Hay que saber eso. Ahorita, mientras tanto, trabajamos sobre un paciente de unos 60 o 70 de kilos, ¿no? Es un paciente estándar. ¿Sí? Ahora, tendría que variar, pues, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, que fuma, que tiene alguna otra condición de comorbilidad, antecedentes de fibrosis, que tiene que variar. Pero vamos a considerar esto. Este
tanto, entonces probablemente otra persona llegue a tener 96, 98. Mi saturación personal es 98, entonces ya va a ser diferente, ¿cierto? Probablemente otra persona tenga 100, otra 99, entonces. La cuestión es que estamos dentro de un parámetro normal. Aquí ustedes tienen la fórmula de lo que les hablaba, que podían multiplicar por 3 y por 4, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar con la multiplicación de 4 como constante, ¿ya? Entonces en esta fórmula les dice presión de oxígeno 90, lo hemos sacado del gasómetro, con, entonces lo vamos a multiplicar 4 por la cantidad de litros de oxígeno que esté aportando, porque cuando uno llega directamente no espera que le den a sacar la gasometría, ya directamente empieza a tomar conducta y hace un aporte de oxígeno. Entonces, si ameritó 5 litros, vamos a multiplicar 4 por 5, 20. 20 más 20, 40. Entonces 40 va a llegar a ser nuestro PAFI, ¿sí? Aquí, por ejemplo, verá, 4, el paciente estaba, según este ejemplo, estaba utilizando un aporte de oxígeno de 3 litros, se ha llegado a multiplicar 4 por 3, 12. 12 más 20, 32. Entonces tengo que dividir, y me ha salido la gasometría 90, mi presión de oxígeno 90, por mi PAFI de 32. Me sale 281. Entonces multiplico por 100, me va a salir 281. ¿Sí? Perfecto. Síndrome de distrés respiratorio leve. ¿Ven? Ya estamos entrando a hacer un diagnóstico. Aquí tenemos una clasificación entonces de la relación presión de oxígeno más fracción respiratoria, que es el famoso PAP. Mayor a 300, normal. Nosotros que estamos con una saturación, estamos con aporte de oxígeno, y nadie está con distrés respiratorio, con sus músculos accesorios, ¿sí? Entonces debemos estar arriba de 300. No necesitamos aporte de oxígeno. Leve, distrés respiratorio leve, entonces vamos a encontrar entre estos parámetros de 225 a 299. Moderado, de 175 a 224. Severo, de 100 a 174. Muy severo, arriba de 100. Leve y moderado, con intubación expectante. Necesitan aporte de oxígeno. ¿Listo? Severo y muy severo, intubación. No importa que esté consciente, no importa la causa. Usted manda a intubar. ¿Listo? Intuba. Pone una ventilación mecánica. Si no hay ventilación mecánica, entonces activa todas las medidas de soporte de oxígeno, ¿no? Eso que se llama soporte vital, mascarilla, bigotera, lo que tenga a mano. Pero ya de entrada, entonces empieza a hacer su reporte en la evolución. Paciente con un PAF de tanto, con criterio de intubación. Bien, pasamos a cuidados intermedios, a la terapia, hacemos terapia para a manejo de paciente con distrés respiratorio, o si es que no hay en su centro y ustedes están por allá, por donde puede ser lejos, que no tenga nada. A ver, por allá, por el Trigal, que el otro día llegó un paciente que no hay una asistencia de un segundo nivel, no quiere decir que no hay máquinas de ventilación, entonces colocan. Al momento nos encontramos, siempre hagan reporte, nos encontramos en un centro de primer nivel sin medios, ¿no?, de asistencia mecánica o de asistencia vital, y ahí especifican qué cosas no tienen. Firman, sellan y ese es su respaldo. Ustedes hicieron lo que se pudo. Pero de entrada, a partir de leve, moderado, intubación expectante. ¿Listo? Severa y 100 tienen que intubar. Tienen que hacer la asistencia invasiva. Hay una clasificación según un consenso americano del lado europeo que clasifica entonces en dos, como daño pulmonar agudo, que les clasifica también el síndrome de estrés respiratorio,
donde les dice presión de oxígeno, PO2, o sea, PAFI, ¿no? Presión de PAFI igual o inferior, menor a 200, más las mismas características mencionadas para el daño pulmonar. ¿Por qué les dice daño pulmonar? PAFI, presión de oxígeno más fracción inspiratoria de oxígeno, igual o inferior, les dice a 300, más infiltrados bilaterales en la radiografía y ausencia de fallo de ventricular izquierdo, o sea, con ausencia de origen cardíaco, ¿no? Les dice que aquí daño pulmonar, según este consenso, ¿no? Les clasifica daño pulmonar agudo un PAFI menos a 300, ¿sí? Voy a volver a la placa anterior. Entonces, les clasifica daño pulmonar leve, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio agudo lo considera este consenso de acuerdo a esos valores, menos a 300 milímetros de mercurio. En cambio, el síndrome de distrés respiratorio, según este consenso, que es uno de los que más representa la parte de neumología, lo clasifica por debajo de 200 milímetros de mercurio, más les dice las mismas características de daño pulmonar. O sea, que haya infiltrado bilateral en ambos pulmones, que eso lo vamos a ver en la radiografía, ¿no? La complicación del síndrome de distrés respiratorio son las propias de la insuficiencia respiratoria, de la ventilación mecánica y de la enfermedad desencadenante del síndrome. Métodos de diagnóstico. No se preocupen, jóvenes, estamos llegando al final ya. Los métodos de diagnóstico, exploración física, eso es importante, los antecedentes, ¿no? Para hacer la historia clínica. No siempre tiene que ser una exclusiva a lo que dirigirnos a lo que es el problema respiratorio. Si vino problema respiratorio igual, nosotros tenemos que sacar todos los datos, se cayó, no se cayó, tuvo una infección, y a veces recién nos enteramos cuando el paciente ya falleció a la hora de cambiar de camilla que tenía una lesión de decúbito extensa, ¿no? Que era un grado 4, que llegaba hasta los huesos, la infección. Entonces, tenemos que ser minuciosos en el examen físico, en la exploración. Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar en la exploración en relación a esta patología, a esta alteración? Vamos a encontrar crépitos húmedos, que sin la necesidad de un estetoscopio ya los podemos auscultar, ¿no? A simple proximidad. ¿Cómo hacer? Con un burbujeo grueso, como cuando la caldera está hirviendo, ¿cierto? Hay un burbujeo. O cuando usted con su bombillita empieza a lanzar burbujas hacia su refresco, ¿cierto? Empieza a haber un sonido de burbujas, ¿sí? Ese sonido lo van a poder percibir a simple acercarse al paciente, y con el estetoscopio mucho más, y va a ser bilateral, ¿sí? Bilateral. Criterios gasométricos, entonces, vamos a tener una presión de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Dióxido de carbono disminuido, un PAFI menor a 200, según lo que ha sido el Congreso Americano Europeo. Y en relación a los exámenes por imagen, la radiografía va a haber infiltrado, ¿no? Bilateral, las alas famosas de mariposa. Los exámenes diagnósticos, entonces también tenemos que solicitar exámenes bacteriológicos dependiendo de la causa. Es muy importante determinar cuál ha sido la causa. Tomografía, ecocardiograma, eso ya son tipo exámenes complementarios de segunda línea. Lo principal es el método diagnóstico. Entonces, en una radiografía en las primeras instancias pueda que no hayamos ninguna alteración. Ya posteriormente, de acuerdo a lo que vaya evolucionando la alteración patológica, vamos a encontrar infiltraciones pulmonares, parchados, bilateral, bronquiograma aéreo, ¿no? Es lo que estamos viendo acá, como unas imágenes, unas placas veladas, bilateral. Por eso es que también se conocía como pulmón blanco. Y vamos a ver el tipo esmerilado como bronquiograma aéreo. Fíjense acá, este es el bronquiograma aéreo tipo esmerilado. ¿Ustedes han visto esos cristales esmerilados? ¿Sí? Medio borroso, ¿cierto? Sí. El cristal en sí es clarito, que no usted ve, digamos, si es una mermelada, ve si es qué sé yo, alguna sustancia en el cristal que es transparente, ve, ¿cierto?
El esmerilado es como si fuera borroso. Entonces, eso es lo que vemos, esa característica, como si fuera un frizz medio borrado, ¿cierto? Como si hubieran borrado. Fibrosis bilateral, con bullas las burbujitas por la destrucción de las paredes alveolares, ¿no? O eczema mediastínico o subcutáneo. Criterios de diagnóstico del síndrome del respiratorio, hago hincapié, hipoxemia, presión de oxígeno menos de 60, comienzo agudo, no es que es de hace un mes, 2 meses, no. Infiltrados bilaterales en la radiografía y que la causa no sea origen cardiogénico, ¿sí? La insuficiencia cardíaca derecha le lleva, ¿cierto?, al edema pulmonar cuando hay una sobrecarga de volumen. Pero en este caso no tiene una insuficiencia cardíaca. Factores de mortalidad, la edad, que haya falla multiorgánica, que haya desarrollado una insuficiencia renal, ¿no?, una insuficiencia cardíaca, que haya hecho una encefalopatía metabólica por hipoxemia, enfermedades oncológicas avanzadas terminales, enfermedades con compromiso inmunológico, oncológicas avanzadas, un cáncer de mama estadio 4, que haya hecho metástasis pulmonar, un osteosarcoma, ¿no?, fase terminal, que ya sea con avance local, una de cavidad oral, con avance local, inmunológicas, diabetes, lupus, VIH, todo lo que tenga que ver con alteración de la parte inmunológica. El tratamiento consiste en la instauración de medidas terapéuticas adecuadas y precoces de la enfermedad desencadenante. No se olviden, ¿qué es lo que la ha desencadenado? Hemos hablado de causas pulmonares y extrapulmonares, entonces hay que verificar y identificar cuál ha sido la causa. Por más que ustedes hagan una buena vía, sean capísimos en lo que es manejo de vías respiratorias, ¿cierto?, sean buenos terapistas, internistas, sean buenos en lo que es la terapéutica respiratoria, si no identifican la causa, va a ser un tratamiento inconcluso y el paciente va a seguir descompensándose. Cuando no se logra resolver la afección de la base, tampoco se consigue curar el síndrome de distrés respiratorio agudo. La aplicación de precoz de presión positiva al final de la respiración tampoco se ha demostrado útil como maniobra profiláctica. La única estrategia profiláctica es el tratamiento precoz de la causa desencadenante posible. El PIP ya es de uso en ventilación mecánica. Lo que manda una presión para que el alveolo esté inflado, ¿ya?, que no pierda esa distensibilidad, que no haya alteración en la elasticidad, que esté siempre distendido para que pueda haber reparación, que no se colapse. Entonces hay una presión que le manda en oxígeno la máquina para que pueda estar infladito, ¿listo?, para que no se colapse. Entonces les dice que tampoco como medida de inicio eso no rescata, o sea, eso no resuelve mientras no resuelva la causa. Más bien puede, al inflarlo el alveolo, lo que puede causar es un barotrauma, puede estallar, como cuando ustedes inflan un globo y excede su capacidad de ml de aire, ¿qué hace? Revienta. Entonces las paredes alveolares lo mismo. El tratamiento del síndrome de estrés respiratorio comprende entonces oxigenoterapia por mascarilla de Venturi. Tiene esta presentación. Puede ser también que selle todo lo que es la cara, ¿ya? Las máquinas que nos traen a las UCIs vienen con lo que son los accesorios para vía oral, ¿ya? Y también con esa máscara especial que sella toda la carita, pero que logra hacer el intercambio gaseoso sin la intubación. Pero la que más usamos es esta de aquí, porque las otras vienen con la máquina y no tienen, pues, no, la farmacia. Esta la encontramos. O puede ser de acuerdo al distrés respiratorio en el que se encuentre, probablemente llegue a necesitar entonces el uso de ventilación mecánica, que esto ya de acuerdo a la programación de valores y control gasométrico, vamos a decir, necesita más oxígeno, menos oxígeno, necesitamos, ellos utilizan, ¿no? Necesitamos lavar el dióxido de carbono, lo decimos terapia, necesitamos sacar más dióxido de carbono, entonces metemos más oxígeno desde la máquina. Entonces eso ya es
basa en la aplicación de TIC. Riesgo con barotrauma, hemos hablado que es la presión positiva al final de la respiración que impide que el aire retorne a la atmósfera, ¿no? Que impida que se colapse. Fíjense, aquí está un alterado o algo, entonces puede romper las paredes alveolares y ese es el famoso barotrauma. Entonces, si esto se rompe y está al lado de otra pared alveolar y también lo rompe, se va a unir y este espacio de aire alveolar va a ser más grande, es el espacio muerto, pues, ¿no? Es el famoso neumotor que va a empezar a hacer. Esta es la última placa, jóvenes, ya se tiene final. Entonces, tratamiento es identificar y tratar el origen. ¿Cuál es el origen? Si llega a ser de un cuadro séptico, entonces tendremos, pues, ¿no?, que empezar a utilizar antibióticos, hacer cultivos, más cuestiones. De acuerdo al germen también, entonces también tendremos que cultivar. La oxigenoterapia en sus distintas formas, sea por mascarilla, por cánula nasal o también por lo que es el uso de la ventilación mecánica. Ok, jóvenes.